Culés, el Barcelona enfrenta la tormenta, pero el fuego blaugrana no se apaga. La derrota por 4-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán ha sido un golpe que sacude el proyecto de Hansi Flick, exponiendo grietas en el equipo y avivando debates sobre el futuro. Desde el penalti polémico de Ronald Araujo hasta la irregularidad defensiva sin Íñigo Martínez, el Barcelona enfrenta un momento crítico. Sin embargo, hay destellos de esperanza. Marcus Rashford brilla con Inglaterra y movimientos en el entorno culé, como la candidatura unitaria contra Joan Laporta y la lucha por proteger BLM, muestran que el club sigue vivo. Quédate hasta el final, porque este análisis desglosa el desastre en Sevilla, el potencial de Rashford y el camino hacia la redención. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y únete al rugido culé. Visca el Barcelona, a levantarse. El FC Barcelona vivió una noche para olvidar en el Sánchez Pizjuán, cayendo 4-1 ante un Sevilla implacable liderado por Matías Almeida. Esta derrota, la primera en la Liga esta temporada, llegó tras una caída por 2-1 ante el PSG en Champions League, rompiendo una racha de 4 victorias consecutivas y exponiendo las vulnerabilidades de un equipo que parecía sólido. El penalti señalado a Ronald Araujo sobre Isaac Romero, revisado por el VAR, marcó el inicio de una debacle que dejó al Barcelona sin respuestas. El Sevilla dominó desde el arranque con una presión asfixiante que desarticuló el juego culé. El árbitro Alejandro Muñiz señaló un penalti tras un leve contacto de Araujo con Romero, quien exageró su caída en lo que expertos como Mateu Lahoz calificaron como un error arbitral escandaloso. Eduardo Iturralde González coincidió, señalando que la acción fue una disputa normal y que el VAR condicionó al árbitro. Convertido por Alexis Sánchez, este penalti abrió la puerta a una goleada que desnudó las carencias del Barcelona. El equipo encajó 3 goles más, mostrando una fragilidad defensiva alarmante y una falta de reacción que sorprendió a la afición. Hansi Flick alineó un 11 competitivo. Szczesny en la portería, Araujo, Jules Koundé y Gerard Martín en defensa, Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo en el mediocampo, Marcus Rashford, Ferran Torres y Robert Lewandowski en ataque. Sin embargo, las bajas de Lamine Yamal, Rafinha y Fermín López limitaron las opciones. El mediocampo fue superado por la intensidad sevillista, con Pedri y de Jong incapaces de conectar pases clave. Olmo, como enganche, quedó aislado, mientras en ataque, Lewandowski no encontró su instinto goleador. Rashford, el más destacado, mostró garra, pero no pudo romper la sólida defensa rival. El calor de 33 grados Celsius y el cansancio tras el partido europeo afectaron, pero la falta de actitud fue el verdadero problema. Los cambios de Eric García y Wayne Rooney no lograron revertir el marcador, y el Sevilla selló una victoria histórica. Esta derrota pone al Barcelona en una posición delicada antes del parón internacional. El Real Madrid, líder tras golear al Villarreal, capitaliza el tropiezo culé, mientras Flick enfrenta la presión de recomponer un equipo que mostró desconexión. La polémica arbitral, con un VAR cuestionado, refuerza la percepción de un trato desigual, especialmente tras decisiones favorables al Madrid en partidos recientes. El Barcelona necesita urgentemente recuperar la intensidad y fortalecer su defensa para mantenerse en la pelea por la Liga. En medio de la oscuridad, Marcus Rashford emerge como un faro de esperanza. Su gran actuación con Inglaterra durante el parón internacional, elogiada por el seleccionador Thomas Tuchel, muestra que el delantero está en el camino correcto. Tuchel, con un enfoque de palo y zanahoria, destacó el potencial de Rashford, pero también su necesidad de ser más constante. Con una opción de compra de 30 millones de euros, Rashford tiene en sus botas la posibilidad de ganarse un lugar permanente en el Barcelona. Su velocidad, regate y definición lo convierten en un activo clave, pero debe demostrar regularidad para cumplir su sueño de quedarse. En Sevilla fue el único que brilló, y su mentalidad ganadora es una señal positiva para el futuro. Por otro lado, el entorno culé está en ebullición con movimientos fuera del césped. La candidatura unitaria liderada por figuras como Víctor Font, Vilajoana, Camprubí y Marc Sirera busca desbancar a Joan Laporta en futuras elecciones. Font, dispuesto a presidir, apuesta por una alianza que contrarreste el carisma y la experiencia de Laporta, aunque el actual presidente sigue siendo un rival formidable.
Este movimiento refleja la pluralidad del club, donde los socios tienen voz para debatir el rumbo del Barcelona. Paralelamente, Marc Sirera ha presentado 3.316 firmas para impedir la venta de BLM, la joya del club. Su iniciativa, Aturem la venda de BLM, exige que el tema se incluya en la Asamblea por responsabilidad democrática. El club se ha comprometido a responder en 48 horas y Sirera está dispuesto a representar a los socios para proteger este activo. Esta lucha subraya la fuerza de los aficionados culés que defienden su identidad frente a cualquier amenaza. La derrota por 4-1 del FC Barcelona ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán no fue solo una debacle deportiva, sino un torbellino de controversias arbitrales que han desatado una furia contenida en el corazón de los culés. El penalti señalado a Ronald Araujo, revisado por el VAR, se ha convertido en el núcleo de un debate que trasciende el partido. La jugada, un contacto leve con Isaac Romero que exageró su caída en lo que los expertos han bautizado como el salto del salmón, fue calificada como un error garrafal por exárbitros de renombre como Mateu Laoz y Eduardo Iturralde González. Laoz fue categórico al señalar que el movimiento teatral de Romero no justificaba la sanción, mientras Iturralde subrayó que la acción era una disputa normal, con agarrones mutuos, y que el VAR pareció presionar al árbitro Alejandro Muñiz para tomar una decisión que cambió el rumbo del encuentro. Este penalti, convertido por Alexis Sánchez, fue el detonante de una goleada que dejó al Barcelona expuesto, desmoralizado y sin capacidad de reacción. La sensación de injusticia se intensificó por otras decisiones arbitrales dudosas, como la no revisión de jugadas que pudieron haber equilibrado el partido, alimentando la percepción de un trato desigual que se repite en momentos clave, especialmente cuando el Real Madrid se beneficia de fallos similares, como el penalti cuestionable en su victoria ante el Villarreal. El rendimiento del equipo fue un reflejo de sus fragilidades. Hansi Flick, cuya propuesta de fútbol dinámico y ofensivo había generado ilusión, vio cómo su once inicial, Szczesny en la portería, Araujo, Jules Koundé y Gerard Martín en defensa, Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo en el mediocampo, Marcus Rashford, Ferran Torres y Robert Lewandowski en ataque, se desmoronaba ante la intensidad sevillista. El mediocampo, pilar fundamental del juego culé, fue completamente neutralizado por la presión alta del Sevilla. Pedri, habitualmente un mago con el balón, y Frenkie de Jong, conocido por su visión, quedaron atrapados en un marcaje asfixiante que les impidió conectar pases clave o generar peligro. Dani Olmo, en el rol de enganche, quedó aislado, sin espacios para desplegar su creatividad, lo que evidenció una falta de cohesión táctica en el esquema de Flick. La ausencia de Fermín López, un mediocampista que aporta energía y desequilibrio, fue un golpe duro, agravado por las bajas de Lamine Yamal con molestias en el pubis y Rafinha aún en recuperación. Estas ausencias limitaron las opciones ofensivas y dejaron al equipo sin recambios de peso para cambiar el guión del partido. En ataque, la impotencia fue palpable. Robert Lewandowski, un delantero de talla mundial, no encontró su olfato goleador, fallando en momentos clave y mostrando una falta de precisión que no es habitual en él. Marcus Rashford, el más destacado del equipo, ofreció destellos de calidad con su velocidad y regate, pero no pudo superar la sólida muralla defensiva del Sevilla, liderada por una zaga bien organizada. Ferran Torres, siempre luchador, corrió y presionó incansablemente, pero careció de la chispa necesaria para marcar la diferencia en el área rival. Los cambios en la segunda parte, con la entrada de Eric García y Wayne Rooney, no lograron revertir la situación, evidenciando la falta de profundidad en el banquillo. Esta dependencia de los titulares es una alarma que Flick debe abordar, especialmente en una temporada con un calendario tan exigente que incluye partidos de la Liga, Champions League y el próximo duelo en Miami. La defensa, sin Íñigo Martínez, fue el talón de Aquiles del equipo. Ronald Araujo, bajo un escrutinio feroz tras el penalti, mostró una irregularidad preocupante. Su tendencia a confiar en exceso en su fuerza física lo llevó a cometer errores que costaron caro, como el contacto con Romero que derivó en el penalti. Las críticas han sido implacables, tanto dentro como fuera de España. Jamie Carragher, en Sky Sports, afirmó que Araujo se desconecta en partidos de élite, sugiriendo que el Barcelona debería considerar venderlo para evolucionar.
Según el diario Sport, el club evalúa escuchar ofertas por el uruguayo al final de la temporada, con una cifra estimada de 50 millones de euros, inferior a su cláusula de 60 millones. Equipos como Chelsea y Juventus, que han mostrado interés en el pasado, podrían aprovechar esta situación. Dentro del vestuario, Araujo sigue siendo respetado por su entrega y su identificación con el club, pero el fútbol moderno exige inteligencia táctica y precisión, áreas donde ha fallado recientemente. Eric García, que ingresó en la segunda parte, mostró más criterio en la salida de balón, mientras Jules Koundé aportó inteligencia táctica, lo que sugiere que esta dupla podría ser una opción más fiable para partidos clave como el Clásico. El calor de 33 grados centígrados en Sevilla y el cansancio acumulado tras el partido de Champions ante el PSG fueron factores que afectaron el rendimiento físico del equipo, pero no son excusas suficientes para justificar la falta de actitud. El Sevilla, con una preparación física superior y un planteamiento táctico impecable, explotó cada error culé, rompiendo una racha de 7 meses sin victorias relevantes en casa. Esta derrota, similar a la sufrida ante el Rayo Vallecano, es un toque de atención para Flick. El Barcelona necesita reforzar su intensidad, mejorar su cohesión táctica y encontrar soluciones defensivas para enfrentar a rivales que, como el Sevilla, saben cómo neutralizar su juego. La polémica arbitral, aunque indignante, no debe distraer al equipo de sus propias carencias. Flick debe aprovechar el parón internacional para analizar estas falencias, trabajar en la mentalidad del grupo y preparar un esquema que permita al Barcelona recuperar su mejor versión. La goleada del Sevilla ha sacudido la dinámica de la Liga, poniendo al Barcelona en una posición delicada. El Real Madrid, tras golear al Villarreal con la ayuda de un penalti controvertido, consolida su liderato y llega al parón internacional con una ventaja que parece crecer con cada jornada. El Barcelona, que semanas atrás soñaba con afianzarse en la cima, enfrenta ahora un momento de introspección. La derrota, por su contundencia, ha cambiado la narrativa de la temporada, exponiendo las grietas de un equipo que parecía sólido bajo el mando de Flick. Equipos como el Sevilla, el Rayo Vallecano y el Levante han encontrado la fórmula para frenar al Barcelona. Presión alta, marcajes individuales y transiciones rápidas que explotan los errores defensivos. Esta lección debe ser un punto de inflexión para Flick, que necesita ajustar su estrategia para evitar que estos tropiezos se repitan en partidos clave como el duelo ante el Girona el 18 de octubre y el Clásico del 26 de octubre. Fuera del césped, el entorno culé está en plena efervescencia con movimientos que reflejan la pluralidad y la pasión del club. La candidatura unitaria, liderada por figuras como Víctor Font, Vilajoana, Camprubí y Marc Sirera, busca desafiar a Joan Laporta en futuras elecciones. Font, dispuesto a asumir la presidencia, apuesta por una alianza que contrarreste el carisma y la experiencia de Laporta, un líder con un culo pelado en debates, como señala la transcripción, y un magnetismo que conecta con los socios como pocos. Sin embargo, Vilajoana y Sirera aún no están convencidos de unirse, lo que refleja las tensiones internas de esta iniciativa. Laporta, con su discurso natural y su capacidad para ganarse a la afición, sigue siendo un rival formidable, y la candidatura unitaria enfrenta un desafío titánico para superarlo. Este movimiento, aunque complicado, muestra la vitalidad democrática del Barcelona, un club donde los socios tienen voz y el debate es parte de su identidad. Paralelamente, la iniciativa de Marc Sirera para impedir la venta de BLM, respaldada por 3.316 firmas, es un testimonio del poder de los aficionados culés. La campaña Aturem la venda de BLM exige que el tema se incluya en la Asamblea por responsabilidad democrática, asegurando que la joya del club no se venda ni se fragmente. Sirera, comprometido con esta causa, espera una respuesta del club en las próximas 48 horas y está dispuesto a representar a los socios para defender este activo clave. Su esfuerzo subraya la diferencia entre el Barcelona y otros clubes, como el Real Madrid, donde los aficionados tienen menos capacidad de influencia. Esta pluralidad que permite a los socios cuestionar y movilizarse es una de las grandes fortalezas del Barcelona, en contraste con lo que la transcripción describe como la dictadura florentinista del Madrid. El próximo partido ante el Girona y el Clásico son oportunidades cruciales para cambiar la narrativa.
La posible vuelta de Rafinha y Fermín López, que podrían recibir el alta médica antes del 18 de octubre, inyectará energía al equipo. Sin embargo, la pubalgia de Lamine Yamal, que podría mantenerlo fuera hasta el Clásico, es una preocupación significativa. Flick debe aprovechar el parón para trabajar en la preparación física y táctica, asegurando que el equipo llegue a estos encuentros con la intensidad que faltó en Sevilla. Marcus Rashford, elogiado por Thomas Tuchel por su potencial, debe asumir el liderazgo ofensivo, mientras Pedri y Lewandowski recuperan su mejor nivel. La afición, siempre el alma del club, espera una reacción contundente, y el parón internacional es el momento para que Flick recomponga al equipo y demuestre que el Barcelona puede rugir en los grandes escenarios. La goleada en el Sánchez-Pizjuán es un jarro de agua fría, pero también una oportunidad para crecer. Hansi Flick enfrenta su primera gran prueba en el banquillo culé, y el parón internacional es el momento ideal para corregir errores y preparar al equipo para los desafíos venideros. La derrota ante el Sevilla, sumada a la caída ante el PSG, expone problemas tácticos, físicos y defensivos que deben resolverse con urgencia. El Girona y el Clásico son los próximos hitos, y el Barcelona necesita mostrar una versión renovada para recuperar la confianza. La defensa, sin Íñigo Martínez, mostró grietas que Flick debe sellar. Ronald Araujo, cuestionado por su irregularidad, necesita mejorar su lectura de juego y evitar errores como el penalti en Sevilla. Eric García y Jules Koundé, con mayor precisión y criterio, podrían formar una zaga más sólida, mientras Araujo y Andreas Christensen rotan para mantener la frescura. El mediocampo, anulado por el Sevilla, requiere ajustes. Pedri y Frenkie de Jong, superados por la presión, necesitan un esquema con mayor movilidad. La vuelta de Fermín López será clave, mientras Dani Olmo debe encontrar su lugar como enganche. En ataque, Marcus Rashford es el líder indiscutible, pero Robert Lewandowski debe recuperar su instinto letal, y Ferran Torres necesita más precisión. La pubalgia de Lamine Yamal es una baja sensible, pero la posible recuperación de Rafinha y Fermín ofrece esperanza. La preparación física es otra prioridad. El cansancio evidente en Sevilla, agravado por el calor y el desgaste de la Champions, sugiere que Flick debe gestionar mejor los minutos de sus titulares. La intensidad, que faltó ante el Sevilla, debe ser una constante para enfrentar a rivales como el Girona y el Real Madrid. El parón internacional es una oportunidad para trabajar en la cohesión táctica y la mentalidad ganadora, asegurando que el equipo llegue a los próximos partidos con la fuerza de un campeón. La derrota ha golpeado el ánimo de la afición culé, pero su pasión sigue intacta. Las redes sociales están llenas de debates sobre el arbitraje, la irregularidad del equipo y el futuro de Araujo, pero el mensaje de unidad prevalece. Los culés, desde Montjuïc hasta los foros digitales, son el alma del club, y su apoyo será crucial para superar este bache. La candidatura unitaria contra Laporta y la iniciativa de Marc Sirera para proteger BLM muestran que los socios tienen voz y poder. Las 3.316 firmas de Aturem la venda de BLM reflejan el compromiso de los aficionados con la identidad del club, en contraste con la falta de democracia en otros equipos como el Real Madrid. Esta pluralidad es la fuerza del Barcelona, y la respuesta del club en las próximas 48 horas será un test para su compromiso con los socios. En la Liga, el Real Madrid lidera con ventaja, y el Barcelona debe reaccionar para no perder terreno. Equipos como el Sevilla han mostrado cómo frenar al equipo blaugrana, pero la afición confía en que Flick puede revertir la situación. El brillo de Rashford con Inglaterra, elogiado por Tuchel, es un motivo de optimismo, y su constancia será clave para liderar al equipo en el Clásico. Culés, no nos rendimos. La derrota ante el Sevilla duele, pero el FC Barcelona es más grande que cualquier adversidad. Hansi Flick y sus jugadores tienen el talento para cambiar la historia. Apoyemos a Marcus Rashford, cuya garra nos ilusiona, a Pedri, que recuperará su magia, y a un Lewandowski que volverá a rugir. La vuelta de Fermín y Rafinha y la lucha por proteger BLM son razones para mantener la fe. El Girona y el Clásico son nuestra oportunidad de demostrar que el Barcelona está vivo. Suscríbete, deja tu like, activa la campanita y llena los comentarios de pasión culé. Somos una familia que nunca se rinde. Visca el Barcelona a por todo. Cerramos con la frente en alto. Esta derrota nos fortalece. Flick, Rashford y la plantilla nos llevarán a la cima. El Clásico es nuestro momento para brillar, y la afición, nuestro motor, encenderá la remontada.
Desde Montjuïc hasta el mundo entero gritemos: «Visca el Barcelona, siempre adelante».